Emiliano Zapata leyó un ejemplar del Plan de San Luis que proclamó Francisco I. Madero el 5 de octubre de 1910. Inmediatamente llamó su atención el artículo 3 que ofrecía la restitución de las tierras a sus antiguos poseedores. Entonces, Emiliano Zapata sostuvo pláticas con Pablo Torres Burgos, un influyente maestro rural, y con Gabriel Tepepa, Catarino Perdomo y Margarito Martínez. Acordaron que Torres Burgos, quien era el más letrado del grupo, se entrevistaría con Francisco I. Madero en San Antonio, Texas. Tras esta entrevista, decidieron tomar las armas Pablo Torres Burgos, Emiliano Zapata, Rafael Merino y cerca de 60 campesinos convencidos del maderismo. Después del triunfo de Madero, Zapata no aceptó el licenciamiento de sus tropas sin que a cada uno se le otorgara la seguridad de tierras para sembrar a cambio de sus fusiles. Para él, la guerra no terminaba con el derrocamiento del porfirismo, sino con la cristalización del objetivo del pueblo campesino, la devolución de las tierras robadas por los hacendados millonarios. Francisco León de la Barra, presidente interino después de la renuncia de Porfirio Díaz, lo consideró rebelde y mandó fuerzas a someterlo. 1,000 hombres bajo el mando de los generales Victoriano Huerta y Aureliano Blanquet. Para agosto de 1911, Francisco Madero acordó entrevistarse con Emiliano Zapata en Yautepec para buscar una solución pacífica en el conflicto y para convencerlo de que licenciara sus tropas. Pero en la reunión no se llegó a ningún acuerdo. Emiliano Zapata era fuertemente criticado por la prensa del país. El 20 de junio, en medio de una política de descrédito hacia el movimiento agrario en Morelos, el periódico El Imparcial le impuso el apodo del Atila del Sur. El 14 de agosto, Francisco I. Madero en Cuernavaca y Emiliano Zapata en Villa de Ayala, Morelos, sostuvieron una conferencia telefónica. Zapata declaró que estaba dispuesto a desmovilizar a sus hombres a cambio del retiro de las tropas federales y nombrar a un gobernador que garantizara una política agraria revolucionaria. El 21 de agosto, Victoriano Huerta ocupó Yautepec y le propuso al presidente interino Francisco León de la Barra reducir al último extremo a Zapata hasta ahorcarlo o echarlo fuera del país. El 23 de agosto, Andrés Molina Enríquez proclamó el Plan de Texcoco. Su objetivo era desconocer el gobierno del presidente interino Francisco León de la Barra, así como la autoridad de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los territorios de México. Andrés Molina Enríquez había publicado el libro Los grandes problemas nacionales. La obra enunciaba como un problema primordial la cuestión agraria. Sus propuestas habían sido dirigidas al régimen porfirista, y con el triunfo de la revuelta de Madero, Molina Enríquez solicitó al secretario de Gobernación, Emilio Vázquez Gómez, atender de forma urgente el problema agrario, pero sus peticiones no tuvieron respuesta. Emilio Vázquez Gómez y su hermano Francisco eran unos porfiristas que se aliaron a Madero. Emilio se opuso a la firma de los tratados de Ciudad Juárez y al licenciamiento de las tropas revolucionarias, pues opinaba que revolución que tranza, revolución que pierde. El 1 de septiembre, en medio de una guerra no declarada, Emiliano Zapata logró escapar cuando las tropas federales trataron de aprenderlo en la hacienda de Chinameca, Morelos, y los zapatistas se reagruparon y amenazaron Cuautla. Las elecciones federales extraordinarias de México de 1911 se llevaron a cabo en 2 jornadas. Las elecciones primarias el 1 de octubre de 1911 y las elecciones secundarias el 15 de octubre. Francisco I. Madero fue elegido presidente. El 31 de octubre se proclama el Plan de Tacubaya, en el que se declaraban nulas las elecciones, se declaraban disueltas las cámaras del Congreso de la Unión y se proclamaba a Emilio Vázquez Gómez como presidente de la República. La rebelión no tuvo éxito y los hermanos Vázquez Gómez se exiliaron del país y el 6 de noviembre Francisco I. Madero protestó como presidente constitucional. El 8 de noviembre Emiliano Zapata se entrevistó con el nuevo delegado maderista, el licenciado Gabriel Robles Domínguez. Acordaron el retiro gradual de las tropas federales, la realización de los fines agraristas de la revolución y el reconocimiento del zapatismo como un movimiento legítimo. Zapata se entrevistó con Madero en el Palacio Nacional, donde sostuvieron una fuerte discusión. Madero le ofreció a Zapata una hacienda en el estado de Morelos como pago a sus servicios a la revolución. Esto enfureció a Zapata, que le contestó: «No, señor Madero,
Yo no me levanté en armas para conquistar tierras y haciendas. Yo me levanté en armas para que al pueblo de Morelos le sea devuelto lo que le fue robado. Entonces, pues, señor Madero, o nos cumple usted a mí y al estado de Morelos lo que nos prometió, o a usted y a mí nos lleva la chichicuilota. El 28 de noviembre, Emiliano Zapata promulgó el Plan de Ayala, que fue escrito por el mismo Emilio Zapata y Otilio Montaño, un profesor de las escuelas de Tepelcingo y de Jonacatepec y director de la escuela de Villa de Ayala. En dicho documento se desconoció a Madero, llamándole traidor a la patria, por no dar atención a los problemas sociales que dieron origen al movimiento armado y por haber dejado en pie buena parte de la estructura gubernamental porfiriana. Lo acusó de incurrir en prácticas dictatoriales. También propuso el derrocamiento del presidente al tiempo de proclamar a Pascual Orozco como primer jefe de la revolución, o en su defecto, al líder del Ejército Libertador del Sur. El plan llama a las armas para restituir la propiedad de las tierras a los campesinos y sostiene que las tierras le habían sido arrebatadas al pueblo por caciques, hacendados y terratenientes, y deben ser devueltas a los dueños originarios. Sostiene que los campesinos deben presentar sus títulos de propiedad, los cuales en su mayoría eran de tipo comunal y se originaban en el virreinato. Estos títulos habían sido declarados sin valor bajo las condiciones de la Ley Lerdo de 1856, que formaba parte de las leyes de reforma, por lo que había sido fácil, legalmente hablando, el despojo de tierras que los comuneros no trabajaban. El Plan de Ayala constó de 15 artículos, en los cuales, además de denunciar la actitud hostil de Madero, se especificó la manera en que el ejército zapatista daría una pronta solución al problema del despojo de tierras. En el artículo 6 se estableció que los terrenos, montes y aguas que habían usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía pasarían a mano de los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes de esas propiedades, de las cuales habían sido despojados y que mantendrían con las armas dicha posesión. En el artículo 7 se propuso la expropiación de las grandes extensiones de tierras, aguas y montes que estaban en manos de particulares o que fueron monopolizadas, previa indemnización de una tercera parte de esos monopolios a los propietarios, con el fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtuvieran ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor. El 15 de diciembre el Diario del Hogar de la Ciudad de México publicó el Plan de Ayala. El 6 de febrero, las fuerzas del general zapatista Genovevo de la O atacaron Cuernavaca y el 9 tropas federales incendiaron Santa María Aguacatitlán. Este episodio marca el inicio de la era de terror impuesta por el general Juvencio Robles, designado por el presidente Francisco I. Madero como jefe de las operaciones militares en Morelos. El 25 de marzo de ese año 1912 se firmó el Plan de la Empacadora en Chihuahua, por Pascual Orozco, antiguo aliado de Madero, y a quien el Plan de Ayala había nombrado como su líder. El documento acusaba a Madero de fraude en las elecciones de 1910, nepotismo, vender el país a los Estados Unidos, recibir cuantiosas sumas de dinero por parte de los millonarios americanos y del asesinato de 20,000 mexicanos. Orozco reclutó a miles de simpatizantes y derrotó al secretario de Guerra y Marina de Madero, José González Salas. González Salas se suicidó y Victoriano Huerta fue designado como su sucesor. Orozco se debilitó por el embargo de armas del presidente de los Estados Unidos, quien apoyaba a Madero. Orozco perdió ante los federales comandados por Victoriano Huerta. La lucha de Zapata contra el gobierno de Madero continuaba. En marzo, las fuerzas zapatistas encabezadas por Vicente Reynoso, Néstor Adame, Palemón Orozco y Jesús Navarro ocuparon Ometepec, Guerrero, y el 2 de abril Emiliano Zapata, al frente de sus tropas, capturó Jonacatepec en el estado de Morelos. El 6 de abril Zapata, Francisco Mendoza y Lorenzo Vázquez iniciaron un ataque combinado contra Tlaquiltenango, Tlaltizapán y Jojutla. A pesar de que fueron desalojados rápidamente, mantuvieron en jaque a las fuerzas federales. El 30 de abril, en nombre de la Junta Revolucionaria de Morelos,
Emiliano Zapata llevó a cabo el primer reparto de tierras bajo los preceptos del Plan de Ayala en el pueblo de Izcamilpa, en el estado de Puebla. El 7 de mayo, el coronel del Ejército Federal Luis G. Cartón, quien siguió las prácticas de reconcentración e incendio de pueblos, derrotó a Zapata en Guamuxtitlán, Guerrero. El 20 de julio, los zapatistas, comandados por el general Genovevo de la O, atacaron e incendiaron un tren en la estación ferroviaria de Parrés, cerca de la Ciudad de México. Y el 12 de agosto, al grito de Viva Zapata, las fuerzas del general Amador Salazar atacaron el tren de pasajeros número 21 del ferrocarril interoceánico a la altura de la estación de Ticumán, Morelos. En la refriega murieron los reporteros Humberto Strauss, José Rivera e Ignacio Herrerías. Hay que recordar que Ignacio Herrerías escribió el libro Sucesos sangrientos en Puebla el 18 de noviembre de 1910, donde narra el cateo y posterior batalla en la casa de los hermanos Cerdán. Herrerías fue testigo presencial de esos hechos. El 8 de febrero, el doctor Samuel Espinosa de los Monteros visitó al general Bernardo Reyes en su celda de Santiago Tlatelolco. Acordaron que a la medianoche el doctor Espinosa y otros partidarios rodearían la cárcel y esperarían una señal del general para actuar. Ese día las tropas federales tomaron Acopilpo, Coajimalpa y Contadero, Distrito Federal, para sofocar la rebelión zapatista. Al día siguiente, el 9 de febrero, inició el golpe militar contra el gobierno de Madero, conocido como la Decena Trágica. Los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz fueron liberados de prisión e intentaron apoderarse de Palacio Nacional. Reyes murió cuando fueron repelidos. Entonces, los rebeldes se atrincheraron en la Ciudadela. El presidente Madero nombró a Victoriano Huerta comandante militar de la Ciudad de México. Huerta traicionó a Madero, quien renunció a la presidencia y después fue asesinado. Victoriano Huerta asumió la presidencia y el día 21 el cuerpo diplomático lo reconoció como presidente interino y el 27 Emiliano Zapata se dirigió al general Genovevo de la O para ponerlo en alerta e indicarle que no entrara en tratos de paz con el gobierno ilegal de Victoriano Huerta. Le pidió que atacara al enemigo cuantas veces se presente y que no perdiera la oportunidad de batirlo porque es la única manera de acabar con ellos. Después del cuartelazo de Huerta, Pascual Orozco se reunió con sus representantes. Las tropas orozquistas fueron incorporadas a la milicia irregular. Bajo órdenes de Huerta, Orozco envió un grupo de negociadores encabezados por su padre a Morelos para convencer a los zapatistas de unirse al bando federal. La misión fracasó y el padre Pascual Orozco fue fusilado por órdenes de Zapata, quien dejó claro que consideraba a los huertistas traidores a la revolución. Emiliano Zapata le envió una carta a Victoriano Huerta desconociendo a su régimen emanado de un cuartelazo. El 30 de marzo, en su campamento revolucionario, Emiliano Zapata manifestó que no estaba de acuerdo en tener tratos con Victoriano Huerta por haber dado un espectáculo lúgubre ante el mundo que nos pone en parangón con los pueblos bárbaros de la tierra. El 1 de mayo los zapatistas volaron un tren que se encontraba en una estación ferroviaria de los límites entre la Ciudad de México y Morelos. Murieron cerca de un centenar de soldados federales. El 13 de mayo, después de 36 horas de resistencia por parte de los 500 soldados al mando del general federal Higinio Aguilar, cayó en poder de Emiliano Zapata la plaza de Jonacatepec. El botín fue inmenso: 330 Mausers, 310 caballos ensillados y 2 ametralladoras con municiones. El 30 de mayo, Zapata reforma el plan de Ayala para combatir al usurpador Victoriano Huerta hasta derrocarlo y se declara indigno al general Pascual Orozco para encabezar la Revolución del Sur. En consecuencia, se reconoce como jefe al general Emiliano Zapata. El 15 de julio, Victoriano Huerta presenta su renuncia a la presidencia de México. Por la noche, Huerta y Blanquet huyen escoltados hacia Puerto México para embarcarse en el Dresden. Francisco Carvajal asume el cargo de presidente interino. La lucha zapatista no había terminado. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.